y cirugía cardiovascular, y junto con el doctor Fernán Mendoza, que es el presidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, estamos moderando este primer bloque del primer simposio internacional de enfermedad cardiovascular de la mujer. Y ahora tengo el honor y el placer de presentar a una mujer líder en la prevención de enfermedades cardiovasculares de la mujer en Latinoamérica. Ella es la doctora Mildred del Sueldo, es médica egresada de la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, especialista en cardio-oncología clínica del Instituto Modelo de Cardiología y Posgrado de la Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Es directora del Consejo de Cardiopatías de la Mujer de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Actualmente se desempeña como jefa del Servicio de Cardiología y Prevención de la Clínica de Especialidades de Villa María, Córdoba, Argentina, y como directora de CERTUS, Centro de Salud y Entrenamiento. Es fellow de la CIAC y directora de Mujeres en Rojo de Argentina. Como bien sabemos, las mujeres presentamos enfermedad coronaria no obstructiva mucho más frecuente y podemos presentar angina, isquemia o infarto, y lo llamamos entonces ANOCA, INOCA o MINOCA según las siglas en inglés. En esta oportunidad, la doctora Mildred del Sueldo nos va a hablar de MINOCA, estado del arte en el año 2020. Adelante, doctora Mildred, con su conferencia. Bueno, muchas gracias por la presentación que me has hecho. Muchas gracias a la Fundación Cardioinfantil por la invitación, a la doctora Karen Dueñas, a todas mis amigas de Colombia que han hecho lo posible para que yo hoy esté acá. Bueno, como dijo María Alejandra, voy a hablar de MINOCA y el estado del arte al 2020. Algo que ya se dijo, pero que vale la pena repetirlo, es que la mortalidad global por causa y sexo, tanto en hombres como en mujeres, la cardiopatía isquémica y la enfermedad cerebrovascular ocupan los primeros lugares. Estamos viendo un envejecimiento poblacional muy marcado. Fíjense en el mapa de la izquierda, 2019, Latinoamérica, con los porcentajes de personas mayores de 65 años, y pasado mañana, dentro de no tantos años, todo el continente prácticamente va a tener 15 o más % de población mayor de 65 años. Y esto tiene su importancia, porque acá vemos tanto la mortalidad como los DALYs, es decir, la pérdida de años potenciales de vida y años vividos con discapacidad en mujeres mayores de 60 años, y fíjense en el continente americano el impacto que esto puede tener especialmente en las mujeres, en sus vidas y también en los sistemas de salud. Siempre me gusta mostrar esta diapositiva y lo que ven en el medio, ese tajo, es realmente un abismo, y me permite decir que hay un abismo entre la realidad y la percepción de la enfermedad cardiovascular en la mujer, ya que en el continente americano, acá comparo Estados Unidos con Argentina, 1 de cada 3 mujeres muere por enfermedad cardiovascular, pero sin embargo, en Estados Unidos 5 de cada 10 no lo sabe, y esto se debe a un programa intensivo que vienen aplicando desde hace muchos años de concientización de esta condición en la mujer, pero en los países de Latinoamérica, como por ejemplo la Argentina, 8 de cada 10 mujeres no lo sabe, es decir, menos del 20% de nuestra población femenina considera a la enfermedad cardiovascular como su principal causa de enfermedad y muerte. Y esto es algo realmente preocupante. Fíjense que pese a ser esta la primer causa de enfermedad cardiovascular en mujeres americanas, solo el 45% de las mujeres en Estados Unidos, pero menos del 20% en el resto del continente americano, reconoce que la enfermedad cardiovascular es el asesino número 1, el 26% de las mujeres
la encuentra la enfermedad cardiovascular desconcertante y creen que su riesgo está ligado al aumento de peso, por ejemplo. Entonces, es necesario aumentar el conocimiento sobre el riesgo y la sintomatología de la enfermedad cardiovascular, y también es necesario desestigmatizar ese riesgo, luchando con estereotipos ya hechos, como que la enfermedad cardiovascular es cosa de hombres y no de mujeres. ¿Y qué pasa con los médicos? Los médicos también tenemos este desconocimiento. Fíjense, esto es bastante reciente, menos del 40% de los médicos de atención primaria toman a la enfermedad cardiovascular como una prioridad, solo el 40% de los chequeos de rutina incluyen un examen cardiológico, y solo el 22% de los médicos de atención primaria y 42% de los cardiólogos se sienten preparados para evaluar el riesgo de enfermedad cardiovascular en la mujer. Y esto es Estados Unidos. Esto quizás sea más pronunciado en nuestros países. Entonces, por supuesto, tenemos la enfermedad, pero también tenemos el remedio. Es necesario invertir en investigación sobre enfermedad cardiovascular en la mujer y en programas de educación y entrenamiento médico. Entonces, para entrar derecho a hablar de el tema que me han invitado, tenemos que saber que hoy realmente ha habido un cambio en la filosofía de la enfermedad isquémica, y tanto la enfermedad isquémica crónica como la enfermedad isquémica aguda tienen la enfermedad obstructiva y la enfermedad, la cardiopatía isquémica no obstructiva, representadas, como dijo María Alejandra, por INOCA-NOCA y por MINOCA. Entonces vamos a hablar un poquito de esto. MINOCA, el primer toma de posición o position paper fue por los europeos en el año 2017, y sobre INOCA, los americanos publicaron un white paper, la doctora Noel Baires-Merz, prácticamente en el mismo año, MINOCA en enero del 2017 y INOCA en marzo del 2017. Es decir, que estos conceptos son realmente bastante nuevos. ¿Qué pasa? Esto es la circulación, un esquema de la circulación coronaria, y esto es lo que vemos, lo que estamos acostumbrados a ver por la cinecoronariografía, pero todo esto es lo que habitualmente no vemos con el método convencional de estudio del árbol coronario hasta no hace tanto tiempo. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos de MINOCA? El diagnóstico de MINOCA se hace inmediatamente después de terminada o realizando la cinecoronariografía. Tenemos que tener criterios universales de infarto, es decir, biomarcadores positivos, preferentemente troponinas, y alguna evidencia clínica de infarto de miocardio. No tener lesiones obstructivas en la cinecoronariografía, o sea, arterias coronarias sin lesiones, es decir, de menos del 30% o normales, o con ateromatosis leve entre 30 y 50%, pero siempre menos del 50% en cuanto a los ateromas del árbol coronario. Y no tener otra causa específica de presentación aguda. Cuando estamos ante esta situación, podemos decir que estamos ante un MINOCA. En el año 2017, Pasupati dice que en lugar de MINOCA deberíamos llamarlos TPNOCA, para hacer referencia específicamente a aquellas entidades que aumentaban los valores de troponina y estaban directamente circunscriptos a alteraciones de las arterias coronarias, dejando afuera los otros desórdenes. Pero la cuarta definición universal de infarto, publicada el año pasado, incluye nuevos conceptos de injuria miocardia, elevación de troponinas cardíacas, de infarto de miocardio, injuria miocárdica debido a isquemia, y introduce dos nuevas secciones. Introduce el síndrome de Takotsubo, que es injuria miocárdica sin infarto, y el MINOCA, que es infarto cardíaco. Y este gráfico lo representa muy, muy bien. Dentro de las causas de injuria miocárdica tenemos todas las que podemos ver ahí, pero cuando hablamos de infarto de miocardio, estamos hablando de aquellos que están en las troponinas aumentadas, pero que realmente hay isquemia miocárdica.
Entonces acá lo podemos ver, injuria miocárdica, las causas como miocarditis, cardiomiopatía, síndrome de Takotsubo y todas las sistémicas, y aquellas que pueden causar infarto de miocardio tipo 1, tipo 2, como podemos ver acá. Entonces, lo que tenemos que entender es que desde el punto de vista clínico es extremadamente desafiante hacer directamente después de la cinecoronariografía, establecer el diagnóstico diferencial si el paciente tiene una injuria miocárdica o tiene un infarto miocárdico. Entonces, decimos que MINOCA es un diagnóstico de inicio, pero no un diagnóstico final. ¿Por qué es un diagnóstico de inicio? Porque ahí empieza todo un trabajo, es un working diagnosis, es decir, es un diagnóstico de trabajo que tiene que ser dinámico y que debe alentarnos a evaluar a fondo los mecanismos subyacentes para lograr el tratamiento específico. Vamos a hablar de algunos potenciales mecanismos de MINOCA, imposible hablar de todos. Dentro de ellos la disrupción de placa, que está comprendida dentro de los infartos tipo 1, es muy frecuente en pacientes MINOCA, 40%, generalmente hay ruptura, ulceración o erosión en placas excéntricas, que esto es más predominante en mujeres, puede ser causa multifactorial, la mionecrosis puede ser mediada por trombosis, tromboembolismo, vasoespasmos, y también la teoría de la trombolisis espontánea. Esta es una técnica de tomografía de coherencia óptica que puede ver muy bien cuando estamos ante la presencia de una disrupción de placa. El vasoespasmo, ustedes saben que el músculo liso vascular es hiperactivo a sustancias vasoespásticas, ya sean endógenas o exógenas. Hay un aumento generalmente en estos pacientes de la actividad de la roquinasa, puede presentarse o no en pacientes con angina vasoespástica, y los test de provocación han inducido espasmo en el 28 y 34% de los pacientes con MINOCA, por lo tanto es un importante mecanismo fisiopatogénico. Esto es un trabajo en donde quisieron ver la seguridad de hacer test de provocativos de espasmo en el marco de la cinecoronariografía diagnóstica. Fíjense acá el flujograma diagnóstico, cuando llegan a los infartos con causa coronaria y reducción de la demanda del suplemento de oxígeno, puede ser miocarditis, que se confirmó por resonancia magnética, Takotsubo por eco, disrupción de placa o erosión de placa, confirmada por IBUS o OICT, y le hicieron a 80 pacientes un test de evocación de isquemia de espasmo con acetilcolina o ergonovina. Y pueden ver cómo se comprobó espasmo en 37 pacientes, 24 con espasmo epicárdico y 13 con espasmo microvascular, que también se puede dar. ¿Y qué es lo que vieron también? Que aquellos pacientes que tuvieron y que pudieron demostrar vasoespasmo en un seguimiento de 36 meses, con 12 a 60 meses en total, tuvieron mayor mortalidad por cualquier causa, fíjense, 32.4 versus 4.7 en aquellos que no habían tenido vasoespasmo, y por mortalidad cardíaca 18.9 versus 0. Y con una readmisión por síndrome coronario agudo también importante de casi el 30%. Es decir, que hay que buscar en estos pacientes vasoespasmo. La disección coronaria, que algo también ya se mencionó, afecta predominantemente a mujeres sin factores de riesgo. En general tiene una prevalencia del 1.7 a 4% de los síndromes coronarios agudos, pero si hablamos de mujeres de menos de 60 años, puede llegar al 20 o 30%. Sabemos que se da por la separación no traumática, como podemos ver ahí, de la pared arterial, que puede ser entre las distintas capas, lo más común es entre la íntima y la media. Hay factores estresores como el estrés emocional, la actividad física intensa, el valsalva extremo. Esto se ha visto, por ejemplo, en mujeres con alguno de estos factores. La fisiopatología en realidad es desconocida.
En estas pacientes se encuentra displasia fibromuscular en la mitad de ellas, en otros lechos vasculares. También hay que buscar alteraciones o enfermedades del tejido conectivo, y está relacionado con el parto y el puerperio, y por lo tanto puede haber un factor hormonal en juego. Otra causa es el tromboembolismo, que puede contribuir como mecanismo de infarto tanto en la disrupción de la placa como en el vasoespasmo, o puede ser causa de infarto en ausencia de otros factores. Puede haber una etiología hereditaria o adquirida, y el embolismo puede ser de trombos coronarios o sistémicos. Y también puede ser... minutitos, doctora, por favor. ¿Cómo? Quedan 5 minutitos. Ok. La prevalencia en pacientes con MINOCA es del 14%. La miocarditis también es una causa de disfunción microvascular, frecuente en MINOCA, 33%, y acá pueden ver en la resonancia el parchado típico con respecto del subendocardio, que es típico de la miocarditis. Miocardiopatía de Takotsubo, va a haber una charla específica de esta, así que no voy a decir nada, sí tenerla en cuenta cuando estamos ante este tipo de pacientes. ¿Cómo se presenta MINOCA? En general son mujeres más jóvenes, con promedios de edades menores, mayor predominancia de mujeres, menos factores de riesgo, y la gran mayoría se presentan con IAM no ST, es decir, solamente una de cada 3 va a presentarse con IAM ST. Este es un estudio que demostró que los pacientes MINOCA se presentaban más frecuentemente a las 8 de la mañana, el pico de presentación, y los días lunes, o sea que obviamente que está muy asociado con la parte psicológica. Este es un score para MINOCA, estos son datos de uno de los registros más grandes de infarto que hay español, en donde hicieron un score y vieron que ser mujer, menos de 50 años, tener elevaciones de troponinas, pero no tanto, no tener factores de riesgo, no tabaquismo, hipertensión, diabetes o enfermedad arterial periférica, y no tener IAM previo, tienen el mayor puntaje y tienen una alta chance de ser un MINOCA, y esto nos puede servir para la valoración inicial antes de la sinocoronariografía. Esto son datos del Virgo Study, en donde vieron la prevalencia de MINOCA en mujeres jóvenes, y acá están las características. Fíjense lo que recién decíamos, predominantemente mujeres comparado con IAM con enfermedad coronaria obstructiva, sin factores de riesgo comparado con los otros. Había más menopáusicas en el grupo de IAM con enfermedad coronaria obstructiva, más hipercoagulabilidad en el grupo MINOCA, y IAM no ST, como pudimos verlo. ¿Cómo valoramos? Bueno, cuando estamos ante la sospecha de un infarto y no tenemos lesiones coronarias obstructivas, debemos hacer una valoración funcional del ventrículo. Si vemos disórdenes disfuncionales, pueden ser Takotsubo u otras cardiomiopatías. Si no, confirmamos el diagnóstico de MINOCA, y allí podemos evaluar qué tipo de estudios adicionales podemos tomar. Puede ser una resonancia que tiene gran especificidad para diagnosticar MINOCA, 70%, puede ser el core vascular de imágenes con IBUS o OICT, o puede ser el core funcional para detectar espasmo o disfunción microvascular. Según la causa etiológica, vamos a adecuar el tratamiento, y acá pueden ver cómo puede cambiar según el diagnóstico etiológico de MINOCA, y acá están más o menos las terapias recomendadas para el manejo de estos pacientes en el marco intrahospitalario. Ahora, ¿qué pasa cuando estos pacientes son dados de alta? ¿Cómo se maneja desde el punto de vista de la prevención secundaria? Bueno, este es el único estudio que está hasta el momento, en donde se le dio de alta a los pacientes con estatina, IECA, ARA2, beta bloqueantes y doble antiagregación, y lo que vieron fue un efecto beneficioso con estatinas e inhibidores del sistema,
una tendencia hacia un efecto positivo para los beta bloqueantes, pero un efecto neutro en la doble antiagregación. El pronóstico no es una condición benigna, fíjense acá cómo en estudios comparativos con enfermedad coronaria obstructiva, cómo podemos ver los pacientes, la mortalidad a 12 meses en los pacientes Minoca era de casi del 5%, y en los pacientes con enfermedad coronaria obstructiva apenas de un punto más. Acá lo podemos ver, cómo compara la mortalidad por Minoca versus IAM no ST, y es mayor en Minoca. Entonces, ¿cuáles son los mensajes para llevarse a casa? Minoca es una entidad nosológica heterogénea, con una prevalencia variable y en aumento, y es mucho más frecuente en mujeres, 70-80%. Existen varias etiologías potenciales que es muy importante que sean exploradas y diagnosticadas, porque en base a eso se va a adecuar el tratamiento. El tipo de tratamiento sigue al diagnóstico etiológico. Por supuesto, modificaciones en el modo de vida, con control de peso, alimentación saludable, ejercicio físico, esto va de base como es el tratamiento para todo este tipo de complicaciones, tanto en hombres como en mujeres. En Minoca, el único estudio que evaluó prevención secundaria demostró beneficios solo con estatinas y con IECA-ARA2. Y el pronóstico no es benigno y va a depender, por supuesto, de la patología de base, pero la mortalidad a los 12 meses es del 5% y de angina recurrente del 25%. Yo quiero terminar, como siempre digo, promocionando nuestro curso virtual de cardiopatías en la mujer de la Sociedad Interamericana de Cardiología, que pueden entrar e inscribirse en la página de SIAC. Estos son los resultados del último webinar de Mujeres en Rojo que hicimos hace apenas una semana, así que tuvimos realmente un muy buen nivel de asistencia, como pueden ver, de muchos lugares del mundo, así que esto nos anima a seguir, y quiero aprovechar para felicitar a todo el grupo del Consejo de la Mujer de Colombia, de la Fundación Cardiológica Infantil, por hacer este tipo de eventos específicos en mujeres que nos permiten dar a conocer nuestra problemática. Muchísimas gracias.